Después de la tormenta que paralizó Monterrey, mandé a mi hija de 16 años a casa de sus abuelos en Saltillo. Mi mamá la vio por la ventana y le dijo: «Aquí no hay lugar, no somos albergue». Adentro sí había lugar para mi hermana y sus 3 hijos, que vivían ahí sin pagar un peso. Yo no grité. No hice escándalo. Esa noche hice lo que debía haber hecho mucho antes. 2 semanas después empezaron las llamadas. Al mes, ya no eran solo llamadas. La primera no la ignoré. Simplemente no la escuché. Cuando el hospital está lleno hasta los pasillos, cuando llevas 3 días durmiendo en ratos de 20 minutos, cuando detrás de una puerta tienes gente con fracturas, cortadas profundas, golpes en la cabeza y crisis de ansiedad, el celular puede sonar 100 veces, y tu cuerpo ni siquiera lo registra. Me llamo Patricia Herrera. Soy médica urgencióloga en Monterrey. Aquella semana nos cayó una tormenta de esas que no se olvidan. No destruyó toda la ciudad, pero sí la dejó herida. Pasos a desnivel inundados, avenidas cerradas, carros varados, familias evacuadas, techos vencidos por el agua y ambulancias desviándose por calles que también estaban bloqueadas. En el hospital todo era ruido. Sirenas, camillas, enfermeros corriendo, radios sonando. Nadie preguntaba si ya habías comido. Nadie se sentaba. Solo seguíamos. Un paciente entraba, otro salía, otro se complicaba. Yo llevaba 3 turnos encima. Así que no escuché la primera llamada, ni la segunda. La tercera la vi de casualidad. Sentí vibrar el bolsillo de la bata, bajé la mirada, y en la pantalla apareció su nombre. Jimena, mi hija. Ese nombre me atraviesa de una forma que ningún otro puede. Me hice a un lado. Le dije rápido a una enfermera: «Cúbreme 1 minuto, por favor», y me pegué a la pared del pasillo para contestar. Su voz venía temblando. «Ma, estoy afuera». Tardé un segundo en entender. «¿Afuera de dónde, Jime?» «De casa de mis abuelos. No me dejaron entrar». Por un segundo dejé de oír el hospital. «¿Qué dijiste?» «Me dijeron que no hay lugar, que me fuera». Apreté el celular con tanta fuerza que me dolieron los dedos. «¿Dónde estás ahorita?» «En la entrada». Toqué el timbre. Toqué la puerta. Mi abuela se asomó por la ventana y me dijo que me fuera, que ya había mucha gente adentro. Su voz se quebró. «No quería molestarte, mamá. Sé que estás trabajando, pero no supe qué hacer». Yo la había mandado en autobús temprano, cuando todavía estaban dejando salir corridas hacia Saltillo antes de que cerraran más tramos de la carretera. Mis papás sabían a qué hora llegaba. Les mandé el itinerario. Les avisé cuando salió, y Jimena les escribió al llegar a la central. La idea era que mi papá pasara por ella y la llevara a la casa. Al final, según supe después, él sí vio los mensajes. No fue un olvido. Fue dejar que mi mamá decidiera. Jimena tomó un taxi autorizado en la central, con la mochila en las piernas y el celular casi sin pila. Era mi hija. Tenía 16 años. La había mandado con sus abuelos para que estuviera segura mientras yo me quedaba atendiendo desconocidos, sosteniendo manos, suturando heridas, avisando a familias que todavía no podían ver a los suyos. Y mi propia madre la había dejado parada afuera, como si fuera una carga. Respiré una vez, solo una. «Te voy a llamar en 1 minuto. No te muevas de ahí. ¿Me escuchaste?» «Sí. Voy a llamar a tu tía Consuelo. Ella vive cerca. Te va a recoger». Colgué y marqué. Mi tía Consuelo contestó casi al segundo tono. «Patricia, dime». «Tía, necesito un favor urgente. Jimena está afuera de casa de mis papás. No la dejaron entrar. ¿Puedes ir por ella?» Del otro lado hubo un silencio corto. Luego la escuché decir algo en voz baja, con coraje contenido. «¿Cómo que no la dejaron entrar?» «No puedo explicarte ahorita. Estoy en urgencias. Por favor, voy saliendo. Estoy a unas calles. Si no me topo con algún cierre, llego en 10 minutos. Dile que me espere ahí o que se meta a la farmacia de la esquina si se siente insegura. Gracias». Colgué y llamé a Jimena otra vez. Le dije que caminara a la farmacia de cadena que estaba a media cuadra, que se quedara donde hubiera luz, cámaras y gente, que no hablara con nadie, que se quedara donde la cajera pudiera verla y que, si podía, pidiera cargar el celular unos minutos. Luego hice la llamada que sabía que iba a terminar de romper algo. Mi mamá contestó como si fuera cualquier tarde tranquila. «Hola, Patricia.
¿Qué acaba de pasar? ¿De qué hablas? No te hagas. Dejaste a Jimena en la calle. Silencio. Luego esa voz fría, medida, la misma que usaba cuando quería que yo sintiera que estaba exagerando. Aquí ya hay demasiada gente. Tú sabes que Marisol está con los niños. Te avisé desde ayer. Te dije que Esteban y yo íbamos a estar de guardia por la emergencia. Te pedí que recibieras a Jimena unos días. Solo unos días. Patricia, no somos albergue. Me quedé quieta. Podía escuchar de fondo a alguien gritando en urgencias. Un monitor empezó a pitar. Una enfermera me hizo una seña desde lejos. No había relevo. Salir en ese momento significaba dejar descubierta el área de choque. Y aún así, todo mi cuerpo quería arrancarse la bata y correr. No somos albergue. Lo había dicho de su propia nieta. Ya tiene 16, Patricia, agregó mi mamá. No está chiquita, que resuelva tantito. No es el fin del mundo. Ahí se acabó. No lloré. No le grité. No lo expliqué nada. Solo colgué. Volví al área de urgencias como si nada. Me lavé las manos. Me puse guantes. Seguí atendiendo pacientes. Pero en mi cabeza se repetía una sola idea. Hasta aquí. Jimena estaba con mi tía Consuelo. Eso era lo único que me mantenía de pie. La imaginé sentada en su sala, con una cobija encima, un té caliente en la mano, escuchando esa voz tranquila que mi tía siempre tuvo. Consuelo no necesitaba dar discursos. Abría la puerta, te servía algo caliente, y te hacía sentir que no eras un problema. Si yo hubiera podido salir corriendo, lo habría hecho. Habría manejado hasta Saltillo aunque la carretera estuviera complicada por la lluvia y los cierres intermitentes. Habría abrazado a mi hija hasta quitarle esa mirada que seguramente traía. Esa mirada que no llora fuerte. Esa que se queda quieta, como si el golpe hubiera caído por dentro. Yo conocía esa mirada. Crecí con ella, y esa noche, entre pacientes, vendas, suturas y agua acumulándose en la entrada de urgencias, entendí que no podía permitir que mi hija siguiera parada frente a las mismas puertas que a mí me habían cerrado toda la vida. No me sorprendía que mis papás fueran así. Esa era la parte más triste. Mi mamá y mi papá siempre tuvieron reglas que nadie explicaba, pero todos debíamos obedecer. Si no las cumplías, te castigaban con silencio, desprecio o culpa. A veces con las tres. Yo fui la hija útil. Marisol fue la hija adorada. Marisol era la menor, la bonita, la que salía bien en las fotos, la que mi mamá vestía con moños, vestidos con brillo y zapatitos nuevos. Desde niña le celebraban todo. Si cantaba en la sala, todos aplaudían. Si hacía un dibujo, iba directo al refrigerador. Yo pedí un microscopio una Navidad. Eso es muy raro para una niña, dijo mi mamá. Pide algo más bonito. A los 11 años participé en una feria de ciencias. Hice un modelo de la mano humana con cartón, ligas y palitos de madera para explicar tendones y articulaciones. Me tomó semanas. Mi papá apenas lo miró. Mi mamá frunció la cara. Está un poco feo, Patricia. Muy gráfico. ¿Por qué no haces flores o algo más femenino? Al día siguiente, Marisol pintó un arco iris con una mariposa. Lo pusieron en el refrigerador con un imán nuevo. Mi mano de cartón terminó en el cuarto de herramientas. Así fue siempre. A mí me compraban lo necesario. Zapatos resistentes, mochila, chamarra, para que te dure. A Marisol le compraban lo que quería. Una bicicleta rosa, una tableta, aretes, cursos de maquillaje, sesiones de fotos, vestidos para fiestas donde ni siquiera tenía que ir tan arreglada. Si Marisol rompía algo mío, yo tenía la culpa por dejarlo a la vista. Si yo tocaba algo suyo, era una falta de respeto. En mi graduación de preparatoria, mi mamá dijo que no había tiempo para buscar vestido. Compramos uno de liquidación en 800 pesos. A Marisol, cuando se graduó, le pagaron vestido de boutique, maquillaje, peinado y fotos con globos. Todo casi 7,000 pesos. Los tiempos cambian, dijo mi mamá. Sí. Cambiaban siempre a favor de Marisol. Cuando entré a medicina, mi mamá no se alegró. Solo me miró como si hubiera elegido algo incómodo. ¿De verdad quieres pasarte la vida entre sangre y enfermos? Eso es muy pesado para una mujer. Yo quería curar desde niña. Les ponía vendas a mis muñecas con papel higiénico. Les daba inyecciones con palillos. Mi mamá decía que era una etapa. No lo era.
La única que me vio sin tratar de corregirme fue mi tía Consuelo, hermana menor de mi papá. Ella nunca tuvo hijos. Tal vez por eso sabía mirar a los demás como personas, no como papeles que debían cumplir. Una vez, después de que mi mamá me llamó exagerada por estudiar demasiado, Consuelo me dijo: «No eres rara, Patricia. Solo eres más lista de lo que ellos saben manejar». Nunca se me olvidó. Por eso la llamé esa noche. Porque sabía que ella sí abriría la puerta. Cuando me casé con Esteban y me fui a Monterrey, mis papás tampoco lo tomaron bien. Esteban también es médico urgenciólogo. Entiende ese cansancio que no se quita con dormir. Entiende que a veces llegas a casa con las manos limpias, pero con el alma pesada. Mi mamá no lo quiso desde el principio. No porque él le hubiera hecho algo. Simplemente no le gustó que no se dejara controlar. La primera Navidad que fuimos juntos a casa de mis papás, ella empezó con sus comentarios durante la cena. ¿No creen que van muy rápido? Apenas se conocen bien. Patricia, ¿podrías esperar? Yo bajé la mirada. Era mi reflejo de supervivencia. Pero Esteban no. La miró con calma y dijo: Patricia sabe decidir por ella. Y yo estoy aquí porque ella también quiso. No levantó la voz. No faltó al respeto. Solo puso un límite. La mesa se quedó callada. Mi mamá lo miró como si hubiera ensuciado su sala. Desde ese día, Esteban quedó fuera de su lista de personas aceptables. Cuando nació Jimena, mis papás llevaron una toalla bordada con su nombre. Los regalos prácticos también importan, dijo mi mamá. Cuando Marisol tuvo a su primer hijo, mis papás llegaron con cuna, carriola, cambiador, ropa, pañales, purificador de aire, y mi mamá se instaló 3 semanas en su casa para ayudarla. Luego Marisol se divorció. 3 hijos, sin empleo estable, deudas y 0 intención de cambiar. Mi mamá dijo: está pasando por un momento difícil. La familia tiene que apoyarla. Y la apoyaron. Marisol y sus 3 hijos terminaron viviendo en casa de mis papás, sin pagar renta, sin pagar servicios, sin hacerse responsables de casi nada. Mientras tanto, yo pagaba parte de la hipoteca de mis papás, su póliza de gastos médicos mayores, reparaciones de la casa y depósitos mensuales, por si se ofrecía algo. También cubría la mensualidad de Natalia, la hija mayor de Marisol, en una universidad privada. Porque Marisol estaba pasando por algo. Porque mis papás ya estaban grandes. Porque yo ganaba bien. Y aún así, mi hija no contaba. No como los hijos de Marisol. Los hijos de Marisol siempre tenían lugar, siempre tenían excusa, siempre tenían aplausos. Jimena no. Ahora me duele admitirlo, pero las señales habían estado ahí desde hacía años. La Navidad pasada, Iván, el hijo de Marisol, recibió un dron con cámara. Jimena recibió una pijama con perritos y calcetines. Muy tierna, dijo mi mamá. A las niñas les hace bien aprender a disfrutar la casa. Jimena sonrió por educación. Yo vi cómo guardó la pijama sin decir nada. Cuando ganó un concurso regional de robótica, mandé la foto al grupo familiar. Jimena salía con su reconocimiento, seria pero feliz, sosteniendo un prototipo que había armado con su equipo. Nadie respondió. 2 días después, mi papá mandó un emoji de pulgar arriba. 1 hora más tarde, subió una foto de Iván en una carrera escolar. Ni siquiera ganó, solo corrió. Marisol aparecía atrás con un cartel que decía: «Eres el mejor». Hubo corazones, comentarios, felicitaciones. La foto de Jimena quedó enterrada en el chat. Yo cerré la conversación. No me salí. No reclamé. Solo cerré porque dolía. Creo que, si no fuera por Esteban, yo me habría endurecido de una forma peligrosa. Él trabaja tanto como yo, a veces más, pero cuando llego a casa siempre está ahí. Me prepara té. Me abraza sin preguntar demasiado. Fue la primera persona que me dijo: «No estás rota. Solo creciste con gente que nunca quiso verte completa». Por eso, cuando imaginé a Jimena afuera de esa casa, con su mochila, cansada, escuchando voces adentro mientras decidían si merecía entrar o no, entendí que eso se terminaba conmigo. No iba a permitir que mi hija creciera caminando sobre las mismas piedras que yo. Si eso significaba cortar con mis propios padres, entonces iba a hacerlo, sin gritos, sin drama, pero de verdad. Llegué a mi casa poco antes de la medianoche.
Tenía los ojos ardiendo y el cuerpo funcionando por pura costumbre. Dejé la mochila en la entrada, me quité los zapatos y me quedé parada en el pasillo. Esteban estaba despierto. Siempre lo estaba cuando yo venía de una guardia difícil. Había una lámpara encendida en la sala, una taza de té en la mesa y una cobija doblada en el sillón. No me preguntó nada al principio. Solo se acercó y me abrazó. «Le cerraron la puerta», dije contra su pecho. «Lo sé», respondió. «Hablé con Jime. Dice que está bien, pero no está bien». Me senté en el sillón. Abrí la laptop. Entré a la aplicación del banco y luego al portal donde tenía domiciliados varios pagos. Esteban se sentó a mi lado. «¿Estás segura?» «Sí», dije. «Llevo años sosteniendo una casa donde mi hija no tenía lugar. Primero cancelé las transferencias mensuales a mis papás. Esos 15,000 pesos que mandaba sin que nadie me los pidiera de frente, pero que todos esperaban como si fueran obligación. Luego revisé la transferencia que hacía para la hipoteca. La casa donde mi hija acababa de ser tratada como si sobrara. La casa que yo ayudaba a sostener. Cancelé el depósito automático. Después, entré al portal de la universidad. La mensualidad de Natalia. 14,000 pesos que yo pagaba porque Marisol no podía sola. Apenas conocía a esa niña más allá de reuniones familiares, pero había aceptado ayudar porque, según mi mamá, a los hijos de la familia no se les deja tirados. ¡Qué curioso! A mi hija sí. Cancelé el pago. Luego revisé la póliza de gastos médicos de mis papás. Esa había sido una de las más pesadas. Correos, trámites, llamadas, renovaciones. La pagaba yo, porque mi papá tenía presión alta, y mi mamá llevaba años con dolores cambiantes, citas constantes y una lista interminable de molestias que siempre requerían atención privada. No la cancelé por impulso. La renovación estaba por hacerse. Quité mi tarjeta del cargo domiciliado y dejé de hacerme responsable del pago. No toqué cuentas de nadie. No moví dinero ajeno. Solo quité mi dinero de gastos que nunca debieron depender de mí. Mientras iba cerrando cada pago, me acordé de cómo empezó todo. «Marisol está muy apretada, Patricia. Tú puedes ayudar». Ayudé una vez. Luego otra. Luego se volvió costumbre. Marisol decía: «Te lo pago cuando me estabilice». Nunca se estabilizó. Y nadie esperaba que lo hiciera mientras yo siguiera cubriendo los huecos. Pagué una lavadora nueva. Pagué una reparación del techo después de una granizada. Pagué medicinas, consultas, colegiaturas, uniformes, hasta un viaje a Puerto Vallarta porque, según mi mamá, los niños merecen recuerdos bonitos. Un mes antes de la tormenta, mi mamá me había pedido que pagara un viaje familiar de casi 80,000 pesos entre Oaxaca y Huatulco. Para ella, mi papá, Marisol y los 3 niños. «Necesitamos descansar», dijo. «Y conocer cultura». Le dije que no podía soltar esa cantidad así nada más. Se ofendió. «Siempre has sido dura con la familia», me dijo. «Nunca aprendiste a ser generosa». En ese momento lo dejé pasar. Ahora me preguntaba si por eso le cerró la puerta a Jimena. Como una forma de cobrarme la negativa. Como si pensara: «Si no pagas nuestro viaje, entonces tampoco tenemos por qué cuidar a tu hija». Si fue eso, no fue solo crueldad, fue una bajeza. A la mañana siguiente, dormí como no dormía desde hacía meses. No porque estuviera en paz, todavía no, pero por primera vez en mucho tiempo, no desperté sintiendo que cargaba una familia completa en la espalda. Jimena volvió a casa 3 días después, cuando reabrieron de forma más estable la salida hacia Saltillo, y Esteban pudo pedir unas horas para ir por ella. Mi papá no llamó para preguntar si había llegado bien. Eso también me dijo mucho. Él no era inocente. Solo era más callado que mi mamá. La vi entrar con su mochila y su sudadera, y se me apretó el pecho. Venía demasiado quieta. Eso es lo que mucha gente no entiende del dolor en los hijos. A veces no gritan, no reclaman, no azotan puertas, solo empiezan a ocupar menos espacio. Dejó su mochila junto al sillón y me preguntó: «¿Estás enojada conmigo?» No me dijo: «¿Cómo estás?» No me preguntó qué iba a pasar. Su primera reacción fue pensar que ella había hecho algo mal. Eso me partió. La abracé, sin dejarla terminar de acomodarse. «Jimena, escúchame bien.
No hiciste absolutamente nada malo. Nada. Se quedó rígida unos segundos. Luego la sentí aflojarse, pensé que tal vez no debí ir. O que debía hablar de otra forma. No sé. No. Ellos estuvieron mal. Tu abuela estuvo mal. Tu abuelo también. Y yo te pido perdón por haberte mandado ahí. Pensé que podían ser mejores contigo de lo que fueron conmigo. Jimena levantó la cara. ¿Hablaste con ellos? Sí. ¿Y qué dijeron? Lo mismo de siempre. Que exageramos. Que no era para tanto. Que tú ya estás grande. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Yo pensé que al final me iban a abrir, dijo en voz baja. Me quedé parada porque pensé que no podían hacer eso de verdad. La abracé más fuerte. Nunca vuelves a quedarte afuera de una puerta esperando que alguien decida si vales o no. ¿Me entendiste? Asintió. Si no hay lugar para ti en una casa, hacemos otro lugar nosotras. Siempre. Esa tarde no hablamos mucho más. A veces hablar no alcanza. Nos sentamos en el sillón. Pusimos una película vieja que ella veía de niña y comimos sopa caliente. Esteban se sentó con nosotras sin invadir. Solo estuvo. Por primera vez, en mucho tiempo, mi casa se sintió tranquila. Pasaron 2 semanas. Sin transferencias, sin depósitos, sin pagos cubiertos por mí. Y entonces empezó el ruido. Primero mensajes de mi mamá. Patricia, no llegó el depósito. Luego de mi papá. ¿Hubo algún problema con el banco? Después Marisol. ¿Por qué no pasó la colegiatura de Natalia? Me están cobrando. No respondí. Al día siguiente más mensajes. ¿Estás castigándonos? Esto no se hace con la familia. Jimena está bien, ¿no? Se quedó con consuelo. ¿Cuál es el drama? Tu papá está preocupado por la casa. Tu hermana no tiene cómo pagar la universidad. Está siendo muy cruel con nosotros. Me quedé callada un día. Luego 2. Luego 3. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez entendí que no estaba obligada a correr a explicarles mi dolor a personas que lo habían causado y aún así lo negaban. Una mañana me senté en la entrada con café. Grabé un audio. Mi voz no tembló. Ustedes dejaron a mi hija afuera. Sabían que Monterrey estaba en emergencia. Sabían que yo estaba trabajando en urgencias. Sabían que Jimena iba para allá porque yo se los avisé. Mi mamá la vio por la ventana, y aún así decidió no abrirle. Mi papá tampoco abrió. No hubo llamada previa. No hubo disculpa. No hubo vergüenza. Respiré. Durante años pagué cosas que no me correspondían. Hipoteca, póliza médica, colegiaturas, reparaciones, viajes, emergencias que siempre eran de otros. Me convirtieron en una cartera con nombre y apellido. Pero cuando mi hija necesitó una puerta abierta, ustedes le dijeron que no eran albergue. Hice una pausa. Entonces ya no cuenten conmigo. Ni para la casa, ni para Marisol, ni para sus gastos, ni para nada. Yo ya no voy a sostener una casa donde mi hija no tuvo ni una puerta abierta. Envié el audio. Luego puse el teléfono en no molestar. No sentí culpa, sentí cansancio. Y debajo de ese cansancio, algo parecido a claridad. No estaba castigando a nadie. Solo estaba dejando de sostener una casa donde mi hija no era bienvenida. Un mes después, llegaron las consecuencias reales. Mi papá recibió un aviso por atraso en el crédito hipotecario. La casa que tanto defendían ya no se sostenía sola. Marisol recibió notificación de la universidad. La mensualidad no estaba cubierta y debía presentarse a aclarar su situación. Mi mamá me dejó un mensaje de voz casi llorando, porque intentó confirmar una cita con su especialista y le dijeron que la póliza ya no estaba activa. La renovación no se pagó, porque yo había quitado mi tarjeta. Así de simple. Luego vinieron los reclamos más duros. ¿Cómo puedes hacerle esto a tus padres? Eres médica, ganas bien. Tu sobrina puede perder el semestre. Tu papá está enfermo. Tu hermana está sola. Jimena no sufrió tanto. Deja de usar a la niña como pretexto. Ese último mensaje lo escuché 3 veces. No porque dudara, sino para recordarme por qué no debía volver. Después, subieron de nivel. Mi mamá tenía una conocida, Margarita, que escribía para un portal local de Saltillo. Notas de vecinos, denuncias de baches, historias de adultos mayores abandonados, ese tipo de cosas. Un día,
Una enfermera del hospital se me acercó durante un descanso con cara incómoda. «Doctora, perdón que le pregunte. ¿Esta nota es sobre usted?» Me pasó su celular. El título decía: «Cuando los hijos se olvidan, pareja mayor enfrenta abandono de su propia hija». Leí cada línea. Decía que mis papás habían dedicado su vida a sus hijas, que ahora, en su vejez, una de ellas, médica exitosa en Monterrey, les había retirado apoyo sin explicación, que estaban en riesgo de perder su casa, que mi madre lloraba preguntándose dónde había quedado la gratitud. Había una foto de mis papás en la entrada, tomados de la mano, viendo hacia abajo como si estuvieran solos en el mundo. Ni una palabra sobre Jimena, ni una palabra sobre los 6 años de pagos, ni una palabra sobre Marisol viviendo ahí sin pagar. Sentí calor en la cara, luego frío, luego una calma muy extraña. Cuando algo te lastima durante mucho tiempo, llega un punto en que ya no te sorprende, solo te confirma. Hice 2 llamadas. La primera, al portal. Pedí hablar con la editora. Fui educada, pero firme. Usé palabras claras: información falsa, daño a mi reputación, exposición de datos personales, pruebas documentales. La segunda fue al área jurídica del hospital, porque alguien había mandado la nota a recursos humanos. No les pedí que pelearan mi pleito familiar. Solo dejé constancia, por si intentaban usar mi trabajo para presionarme. Esa noche envié un correo al portal. Adjunté comprobantes de transferencias de 6 años, pagos de hipoteca, recibos de la póliza médica, facturas de reparaciones, estados de cuenta de colegiaturas, capturas de los mensajes donde mi mamá reconocía que esperaba mi depósito mensual. Al final, escribí una sola línea. Durante 6 años pagué en silencio. Lo mínimo era que no mintieran sobre mí. Antes de que terminara la semana, bajaron la nota original y publicaron una aclaración pequeña, muy pequeña, pero suficiente. Después de la publicación, se recibió documentación que modifica el contexto de la nota original. Algunos datos estaban incompletos. Ofrecemos una disculpa por la omisión. No era una disculpa grande, pero era pública. Entonces reenvié la aclaración al grupo familiar. También adjunté una carpeta con los pagos principales y escribí: «Esto es lo que realmente pasó. Me cansé de ser útil solo mientras me quedaba callada». El grupo se quedó en silencio. No duró mucho, claro. Una prima escribió: «Bueno, pero los papás son los papás». Un tío respondió: «Hay formas de arreglar las cosas sin exhibir». Mi tía Consuelo fue la única que contestó algo que importaba: «También hay formas de no dejar a una niña en la calle». Nadie le respondió. Unos días después, hice algo que llevaba años queriendo hacer. Le regalé a Consuelo un viaje a Huatulco. Vuelo, hotel frente al mar, todo pagado. No era el mismo gasto que el viaje que mi mamá quería para todos. Era una persona, unos días. Y sobre todo era gratitud, no obligación. Consuelo siempre había querido conocer esas playas, pero nunca se lo permitía porque decía que había gastos más importantes. Le mandé una tarjeta. «Gracias por abrir la puerta cuando otros la cerraron. Gracias por haber sido la adulta que yo necesitaba y la que Jimena también necesitó». Consuelo subió una foto de los boletos al grupo familiar. No lo hizo para provocar. Ella solo estaba feliz. Mi sobrina Patricia me cumplió un sueño. «Gracias, hija. Siempre supe que tenías un corazón enorme». Yo vi el mensaje y dejé el celular sobre la mesa. Mi mamá lo vio. Marisol también. Toda la familia lo vio. Empezaron otra vez los mensajes. «¿Para ella sí hay dinero? ¡Qué bonito! Premiar a quien te mete ideas. Tu tía siempre fue metiche». «¡Qué decepción, Patricia!». No respondí. Para ellos, mi cariño siempre acababa midiéndose en dinero. Pasó un año. Mis papás terminaron vendiendo la casa antes de que el atraso se les fuera de las manos. Sin mi ayuda, y sin que Marisol aportara de verdad, ya no podían sostenerla. Se mudaron a una casa más pequeña en las afueras de Saltillo. Mi mamá dice que está mejor así, que es más fácil de limpiar, que ya no necesitaban tanto espacio. Marisol consiguió trabajo en un salón de belleza. Al principio se quejaba de todo, del horario, de los clientes, de estar de pie, pero siguió. Natalia no perdió el semestre. Pidieron prórroga, ajustaron pagos y encontraron la forma. Eso también me dijo mucho. Mi papá me mandó un mensaje una vez.
Tu mamá te extraña. No decía que lamentaban lo de Jimena. No decía que se equivocaron. No decía que entendían. Solo que mi mamá me extrañaba. No respondí. Tal vez algún día puedan decir las palabras correctas. Tal vez no. Ya no organizo mi vida alrededor de esa posibilidad. Jimena está mejor. No de golpe. Estas cosas no se arreglan con una conversación bonita. Pero empezó a sentirse más tranquila en su propia casa. Volvió a sus proyectos de robótica. Se ríe más. A veces, se sienta conmigo en la cocina mientras hago café y me cuenta cosas pequeñas de la escuela, de sus amigas, de una maestra que la impulsa a estudiar ingeniería. Cada vez que la escucho hablar de su futuro sin pedir permiso, siento que algo se acomoda en mí. Esteban y yo seguimos trabajando mucho. Urgencias no se vuelve tranquila solo porque una resuelve su vida familiar. Pero nuestra casa cambió. Los domingos hacemos hot cakes. A veces se nos queman. A veces Jimena les pone demasiada cajeta. Jugamos juegos de mesa. Vemos películas viejas. Hay días aburridos, días silenciosos, días normales. Y esa normalidad se siente como un lujo. No extraño el ruido de mi familia. No extraño las culpas. No extraño los depósitos. Las llamadas disfrazadas de cariño. Los reclamos envueltos en preocupación. A veces todavía me duele. Claro que me duele. No se deja de querer a los padres de un día para otro, aunque hayan fallado. Pero aprendí algo que debí entender antes. Querer a alguien no te obliga a dejar que lastime a tu hija. Esa noche, cuando mi mamá dijo, no somos albergue, pensó que estaba cerrándole la puerta a Jimena por unas horas. En realidad, cerró la última puerta que yo mantenía abierta para ellos. Y esta vez, no volví a tocar. No por orgullo, por Jimena.